Hay un protocolo, por ejemplo, que una persona no se puede declarar desaparecida hasta creo que 72 horas, ¿verdad? Pero si un niño desaparece hoy, como desapareció, en otro país, un niño desapareció, tú no puedes esperar 72 horas porque es un niño o una niña. Una persona tiene que haber envejeciente no puede esperar 72 horas. Es un envejeciente. Si es un envejeciente, además, con alguna condición de salud mental, su pastilla y su cosa, tiene que activarse el mismo día que se establece la denuncia. Porque estaría atentando contra la vida de Porque pone en riesgo la vida de esa persona. La República Dominicana no puede seguir con el tema en el aire. Uno hay que saber también a nivel penal, o sea... el Código Penal está pendiente todavía. Sí, o sea, porque con el cúmulo de pena para desaparecer una gente se violan varios artículos del Código Penal. La tortura, el secuestro. Claro, que harían que se aumente la pena. Que se aumente la pena a un máximo de lo que establece nuestra Constitución, que creo que no puede pasar de 60 años. Bueno, bienvenidos una vez más a su podcast Sin Censura con Rafael Ventura. Hoy recibimos en nuestro hogar a un hermano, un amigo, un compañero, Graimer Méndez. Muchas gracias, Ventura. Vamos a tratar un tema que yo no lo he visto en ningún sitio. No, el dominicano a las cosas que no son, lo benefician, no le brinda tanta atención. Entonces este es un tema que esporádicamente logra captar la atención mediática por unos días, pero no se mantiene en el medio, que es, y te traigo y hago este programa, que es un programa de colección, porque muy difícilmente lo haga otra persona, porque esto no genera rating, ni like, porque no genera ni morbo, ni nada de ese tipo de cosas. Pero esos son los temas que a mí me gusta tratar. Y que los que me siguen para ver este tipo de programas. Y es de los desaparecidos. Yo un día aquí pensando en mi casa, yo vivo en un monte, con el último desaparecido, pero yo vi a Graimer como un año y pico, yo tengo una memoria de fotográfica, un año y pico que habló como de eso, de los desaparecidos, lo llamé. Y no me pude comunicar. Y después cuando lo vi le pregunté y me dijo, sí, yo tengo incluso un anteproyecto de ley, porque Graimer, la gente conoce una parte de Graimer. Si lo conociera completamente, lo valorara mucho más, lo siguiera mucho más y lo respetara mucho más. Por la cantidad de cosas que hace Graimer que no hace más nadie. Porque Graimer no es legislador, pero ha sometido más proyectos de ley que legisladores y ha logrado incluso que se aprueben algunos. Entonces este es un proyecto de ley que él me habló ¿para qué, Graimer? Bueno, Ventura, gracias por ese abordaje así. Teníamos un tiempo y tenemos un tiempo trabajando el tema de los desaparecidos a propósito de situaciones que se venían repitiendo en nuestro país de manera frecuente y en aumento, inusitados desapariciones. Y eso nos motivó a construir un proyecto que cuando decidimos presentarlo, una de las instituciones que visitamos para construir y protegerlo, blindarlo jurídicamente, fue el Defensor del Pueblo. Y redactamos una iniciativa básica, la llevamos donde el Defensor del Pueblo para que formara parte del proyecto y nos hicieron una serie de recomendaciones. Pero antes de entrar en el anteproyecto, que está depositado en el Defensor del Pueblo como una iniciativa para ser llevado a través del Poder Ejecutivo, porque sus analistas legislativos dentro de la oficina de Pablo Ulloa nos recomendaron una serie de cosas que vamos a adelantar más adelante, ¿verdad? Sobre cómo hacerlo. Pero hay que decir que los desaparecidos es un fenómeno global, es un fenómeno mundial que entra en diferentes componentes y diferentes categorías. Están los desaparecidos por violencia de conflictos armados. De la dictadura, por ejemplo, esos son normales.
en el pasado, porque ahora las dictaduras son mucho menos, a los ¿Cómo casos hay? como Rusia, por ejemplo, que tiene un régimen duro y ahí hay gente que desaparece que tú no te enteras, salvo el caso particular del aspirante y opositor que finalmente murió de manera extraña después de durar un tiempo encarcelado y total. Bueno, pero el tema es que hay conflictos armados a nivel interno en los países, como es el caso, por ejemplo, de Haití, que tiene un problema interno que no lo agrede nadie externamente y dentro hay una situación de conflicto armado, de guerrilla, entre ellos mismos, ¿Se le que podría llamar guerrilla a esa banda? tiene algunos componentes. Porque no tiene ni un ideal, ni un objetivo claro, sino son delincuentes comunes. Violencia terrorista. Violencia, Sí, podría ser violencia. sí, sí, violencia terrorista. Terrorista, sí, sí. Interna, pero entre ellos, Sí, digamos, sí. ¿verdad? Porque la guerrilla tiene un componente más ideológico. De carácter ideológico, como el foquismo que se dio, que es la guerra de guerrilla en toda Centroamérica y otros países de algunas partes de África, Sudáfrica y demás. Pero bueno, el tema es, por ejemplo, el caso de Haití. ¿Quién sabe cuántos desaparecidos en Haití? No. Eso no lo sabremos nunca. Ni secuestrado. Y secuestrado y desaparecido, ¿verdad? Porque en Haití no se puede creer ni en los secuestradores. Porque tú le pagas el rescate y después te matan el secuestrado. No, es terrible, es terrible. O sea, te cobran el rescate y matan la persona. O sea, porque por lo menos, señor. Por ejemplo, el caso de México, que hay cientos de miles de desaparecidos. Ahí sí, pero ahí hay un componente También de narcotráfico fuerte. Pero es interno, Sí. no es un conflicto armado contra otro Estado, ni sino internamente, tampoco tiene una base ideológica, sino tampoco del comercio del del narcotráfico. comercio del narcotráfico. Ok, entonces, sin embargo, hay otros países en el Medio Oriente, por ejemplo, donde sí hay conflictos, por ejemplo, Como Siria. Siria e Israel, Palestina, pero también tú tienes a los kurdos. El Líbano. Los kurdos están diseminados en todo, porque en la Segunda Guerra Mundial lo que pasó con los kurdos fue que en las grandes naciones cogieron el Kurdistán, pan y lo eliminaron. Ajá. Y entonces, esta mitad es de Irak y esta mitad es de Turquía. Entonces, le dieron a Turquía la mitad de los kurdos, con todo y kurdos. Esos kurdos, la mitad de los kurdos en Turquía, no han dejado de luchar por recuperar su tierra. Entonces andan los kurdos en desbandadas. Sí, porque tratando de recuperar su tierra. Su espacio, porque son una nación en desbandada. No hicieron con los kurdos lo que sí hicieron con Israel y los palestinos, que hicieron la partición específicamente. Aunque una parte no la aceptara. Aunque no ha sido justo o los conflictos que hay. Bueno, digamos, ¿verdad? Bueno, el tema es que los desaparecidos también, además de guerrillas internas, conflictos con otros entre estados, también están los desaparecidos por olas migratorias, de gente que se desaparece tratando en procesos migratorios, pero son muchos, miles también. También están los desaparecidos por temas naturales, que gente que viene un impacto, un volcán, un huracán, una tormenta, un desbordamiento, un deslave, y tú no logras recuperar los cuerpos. Entonces, también son desaparecidos, ¿verdad? Pero hay otros desaparecidos que son por los secuestros, que ya tienen otro componente de carácter económicos o terroristas. Entonces, el mundo tiene un montón de zonas y desapariciones, las desapariciones forzosas y las desapariciones de gente que decidió apartarse y no dar rastros de sí misma. De que se decidió ellos por voluntad propia desaparecer. Desaparecer, viajar, aislarse y jamás se sabe la familia. Entonces, el componente de desaparecido tienen diferentes vertientes a nivel global y a nivel regional según los componentes de cada país o de cada región. En la República Dominicana, Ventura, hemos tenido desaparecidos políticos, desde la época, por ejemplo, de Galíndez, el migrante vasco que lo secuestraron en Estados Unidos. No, que Trujillo lo mató en el Palacio Nacional. Bueno, pero lo secuestraron en Estados Unidos y lo trajeron. Pero el cuerpo nunca apareció. Nunca apareció, sí. Tú tienes el caso, por ejemplo, de Chico González, sí, también. el creador de la canción Francisco Alberto Caramba. Ese tenía situaciones de salud, probablemente desapareció, pero en alguna condición de salud, pero nunca apareció el cuerpo. Tú tienes el caso de Narciso González, que... Bueno, recientemente eso es lo que la gente más
visibiliza. En un mayo del 94. El de Narciso, que supuestamente desaparecieron el cuerpo en el mar. En mayo del 94, después de pasar las elecciones tortuosas en las que Balaguer se impuso, a como él quiso, ¿verdad? Frente a Peña Gómez. Por encima de todo. Ajá. Y Narciso González escribió ese famoso decálogo de que 10 razones de por qué Balaguer era el hombre más perverso de América. Me pasó algo parecido que lo de Orlando Martínez. O un poco lo de Orlando Martínez, que también lo desafió porque no se larga. Sí. En los 60, Orlando Martínez, pero Orlando Martínez no fue desaparecido, sino hay que ejecutado. decirlo todo, Sí. Esos punticos negros de ese santo, que lo quiere santificar. Bueno, el tema es que aquí hay desaparecidos políticos. Se habla de que en la era de Trujillo, alrededor de unos 25.000 personas, en la era de Balaguer, No, en la era de Trujillo eso era un deporte. era un deporte, como eran las desapariciones en Chile, por ejemplo, No, en Chile eso en la era dictadura terrible, chilena. Porque lo que hacían era la Fuerza Aérea Chilena, era que lo montaba en helicóptero y lo tiraba en volcanes. Y lo secuestraba también y lo tenían en las Fuerzas Armadas chilenas. Oye, lo amarraban con alambre de púa, lo amarraban y lo tiraban en volcanes. Hay una congresista chilena que se llama Victoria Donda, que ella escribió una obra que se llama Mi nombre es Victoria. Sus padres fueron secuestrados en la dictadura por ser posiciones contrarios. Y ella fue criada por falsos padres, que eran sus tíos, pero que estaban ligados al régimen. Y ella creció con un nombre diferente. Pero esa sangre, Ventura, la sangre llama, como dice, ella se dedicó en el movimiento estudiantil de protesta y de cuestiones. Ella sentía que tenía algo por dentro que no encajaba, sin saber su verdadera historia. Y al final lograron con las famosas comisiones de la ¿Eso verdad. fue en Chile? En Chile. Para ese momento la trajo al país la congresista Minú Tavares. Que Minú Tavares, obviamente, con una historia parecida a la de Victoria Donda. Victoria Donda creció leyendo a escondida la obra en el tiempo de las mariposas, que se escribió a propósito de la muerte brutal de las hermanas Mirabal. Entonces ella leía esa obra a escondida siendo una adolescente y eso la motivó muchísimo a una actitud de rebeldía. Entonces, conociendo Minú Tavares, siendo congresista, conoció a Victoria Donda en Chile, la trajo al país y hablaron de su historia. Yo tengo esa obra, Mi nombre es Victoria. Bueno, igual en Argentina, todas las comisiones de la verdad. Entonces ella indagó su origen. Indagó su origen y se dio cuenta al final y por eso que dice, mi nombre es Victoria, o sea porque ella creció con otro nombre. Pero al final ya descubrió quién era ella y que sus padres fueron asesinados por el régimen de la dictadura. Y su tío, el hermano de su padre, que fue parte del asunto del asesinato de su propia secuestro y desaparición de los padres de ella, la criaron como que ella era hija de esa familia, siendo sobrina. Bueno, el tema es que aquí, por ejemplo... O sea, los tíos participaron entonces en la participaron. Ahí sí. Sí, porque ellos duraron mucho tiempo secuestrados y la mamá con la niña pequeñita, secuestrada y todo. Bueno, el tema es que esa historia es desgarradora. En Argentina también hubo muchos desaparecidos, en Cuba ha habido muchos desaparecidos. Aquí hay un caso reciente. Pero las dos dictaduras que uno recuerda como ha desaparecido, Chile y Argentina. Sí. La nuestra porque no se creó una comisión de la verdad. En la nuestra, como esos países que se crearon comisión de la verdad, en el caso nuestro no se creó una comisión de la verdad que yo recuerde. Recientemente, con un tema desaparecidos, está también Juan Almonte. Juan Almonte fue el que mataron a palo. Lo tomaron, se lo llevaron de su casa una tarde, frente a su casa, en la gestión de Guillermito Guzmán Fermín. Yo no recuerdo bien cuál era la postura de Juan Almonte, pero creo que era un tema sindical, un denunciador de algo. El tema es que hubo testigos que se lo llevaron del frente de su casa una tarde y jamás apareció. Sí, habían dos cosas que estaban pasando en ese gobierno, que era estaba naciendo una industria de secuestro, que ha habido varios intentos y no se ha dejado instaurar. Los métodos
son los que nosotros podemos rechazar, de la manera que la han cortado esa industria del secuestro. Y en ese tiempo al sindicalismo era otra cosa, que tal vez esta generación de ahora no conoce. Era otra cosa. Sí. Entonces, bueno. Juan Almonte no ha sido explicado. No ha sido explicado el caso de Juan Almonte. Esto es reciente. Imagínate tú que fue la gestión de Guillermo Guzmán Fermín. Bueno, el tema es que el caso de Narciso González es un tema pendiente en esta sociedad, que Oscar Rosario, creo que es Oscar Rosario, el amigo periodista, escribió una obra sobre la desaparición de Narciso González y analiza que posiblemente fuera, no, él afirma que fue un suicidio. Pues yo no sé qué suicidio es ese, que tú te suicidas y te desapareció el cuerpo del mismo. Y tú mismo te desapareces. Bueno. Hubo un periodista apellido Pratt que se desapareció, lector de noticias apellido Pratt, que vivía por ahí por los alrededores del malecón de la 30 de mayo. Eso del suicidio me parece a alguien que dijo que lo del YC fue un acto terrorista. No nos metamos ahí. No nos metamos ahí. Pero el lector de noticias Pratt, que era también esposo de una conocida periodista, salió un día en la mañana, creo que fue, y jamás apareció. Y no apareció su cuerpo en el mar ni nada, que se suponía que él tenía algún estado depresivo y se lanzó al mar, pero el cuerpo nunca apareció. Recientemente se dio un caso en nuestro país que va a ser objeto al futuro, seguro, de algunas historias, narraciones o documentales, en algún momento saldrá. Konansky, la joven estudiante indio de... Que no se sabe qué pasó. Exacto, en el que el chico norteamericano... El chico dijo que no se la llevó el mar, sino que ella dijo que iba para la habitación, que eso es lo que complica más la historia. Porque si él hubiese dicho que el mar se la arrebató de las manos y que se perdió en el mar y que él perdió el conocimiento y cuando despertó no sabía qué hacer, bueno... Pero es decir, que la vio y que ella le dijo que iba a buscar sus cosas a la habitación. Bueno, ese es un caso reciente de desaparecido, porque estamos hablando en todos los contextos, Ventura, ¿verdad? Sí, porque lo que me queda la inquietud es ese de la Konansky y del niño de Jarabacoa. Jordani, creo que se llama. Jordani es un niño que recientemente, hace unos días pasados, el Estado decidió suspender la búsqueda. No se sabe. Hace un mes, en promedio. ¿Cómo es posible? Pero hay un niño de 4 años que se desapareció por ahí, por unas comunidades de Barahona, de apenas 4 años. Llegó un vehículo, se lo llevó y lo desapareció. Y jamás ha aparecido. Hay un chico apellido Sanz que se desapareció por los lados de la Cayetano Hermosén, por los lados de Honduras, de 18 años apenas, desapareció y no ha habido rastros de él. Hubo un chico también por los lados de las Américas que salió a caminar y los últimos registros se ven como cruzando las Américas por el kilómetro 12 o 13 de las Américas, creo, y jamás apareció. Hubo una chica también por los lados con 26 años creo, por los lados de la Isabelita, por ahí, el Sánchez, los Tres Brazos, que tenía problemas mentales, según denunció la familia, y jamás apareció. Lo que te quiero contar, o sea, narrar un poco todas estas experiencias. Sí, lo que eso me está poniendo a pensar, ¿habrá algún organismo en el país que le dé seguimiento a los desaparecidos? A eso Porque vamos. aquí se capta la atención mediática, 100%, durante 3 o 4 días, una semana. Pero ya de la Konansky nadie habla. Del niño de Jarabacoa eso se quedó así. Entonces, tanta atención y tanta cuestión mediática, porque aquí lo que hacen los gobiernos, todos los gobiernos es allante y movimiento, hacer creer que están resolviendo sin resolver nada. Porque usted coger y meter, que si yo cuento, que el COE, que la vaina, que yo en la montaña, que yo pues, y después coger y soltar eso en banda como que... Entonces, nuestra legislación está desactualizada. Ahí es que viene la intervención mía en el proceso. Cuando yo veo todas estas situaciones, estas que he mencionado y otras que pudieran llegar a la memoria más adelante, es que digo, caramba, que hay un problema serio, porque las familias de las personas desaparecidas es el sentimiento más angustiante dentro de una casa, porque si a un familiar tuyo
quien sea, bajo cualquier circunstancia, muere, sea un accidente de tránsito, sea un atraco, sea un asesinato premeditado, sea un asesinato, un homicidio involuntario. Bueno, tú tienes el cuerpo y tienes el ritual de despedirlo. Tú sabes que lo sepultaste, lo llevaste allí a una tumba, lo lloraste, guardaste un luto, pero está tu cuerpo ahí y tú eventualmente puedes ir a la tumba. Pero el desaparecido, señores, es algo muy angustiante, porque es una herida que no se cierra nunca, porque tú siempre tienes la esperanza de que va a aparecer, Sí. pero también vive la ausencia de esa persona. Es un hueco en el corazón. Es una cosa que no se cierra, es como una herida abierta. Entonces, como diría Galeano, las heridas abiertas en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, Ventura, eso me llevó en un proceso reflexivo. con las venas abiertas. En un proceso reflexivo de crear alguna instancia jurídica. Y entonces comencé a razonar y a observar algunas cuestiones. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de la alerta Amber, pero la alerta Amber es un mecanismo norteamericano que para este tipo de estado... Que lo veo bien. Porque eso podría hacer que se mantenga más tiempo. Pero tiene que ser muy actualizado porque no es adaptativamente al modelo dominicano, el modelo norteamericano. Pero ya esos son temas técnicos. Ahora, cuando yo presento la propuesta, que como ley, como un proyecto de ley, donde yo propongo, Ventura, una especie de triangulación, que es la preocupación tuya, una especie de triangulación institucional en el que se constituya una agencia en la que estén dentro los representantes de las siguientes instituciones. Más que una ley, la reflexión que hicimos con los especialistas congresionales del Defensor del Pueblo es que en lugar de una ley sea la siguiente propuesta. Es una triangulación, como mismo lo digo en mi propuesta, donde en una agencia interinstitucional, interestatal, estén la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Civil, los bomberos, el DNI para fines de inteligencia y de investigación, la sociedad, los colegios dominicanos de psiquiatría y psicología, para que puedan atender. Las familias con personas desaparecidas tienen un problema de adaptación a la situación, el luto y la incomprensión del problema, ¿verdad? Entonces, eso que el presidente de la República, abordada a través de la propuesta nuestra que llevamos al Defensor del Pueblo, puede emitir un decreto en la que diga, se instruye a las instancias, a las instituciones que forman parte de la búsqueda y rescate de personas desaparecidas e identificación, que formen una sola mesa de trabajo, una sola agencia. En una sola agencia en el que estén los representantes coordinados por la instancia que determine el Poder Ejecutivo según la competencia de cada quien. Si es la Procuraduría, que sea la Procuraduría. Si es la Defensa Civil, que sea la Defensa Civil. Por ejemplo, o si es un órgano que va a recibir la colaboración de todas estas instituciones, pero que se dirige en una sola mesa de trabajo. De ahí. Exactamente. Y que sea una persona que se nombre para ese tipo de situación. En el que esté porque ese tiene una posición y tiene para justificarla que vivir encima de los temas. Claro que sí. No dejarlo dormir, porque entonces no tendría razón de ser. No, que tenga un doliente. Eso. Podría ser. Que tenga un doliente de gestión. Y que en el proceso entonces podamos determinar qué tipo de legislación debemos tener. Y si la legislación que decidamos tener, entonces dice, bueno, pero la legislación puede despacharse a través de una agencia interinstitucional que despache la norma legislativa que decidamos hacer. Pero es más fácil despachar una agencia institucional que toda depende del Poder Ejecutivo en lo que gestionamos la ley correcta. Ahí debe estar también, hay una asociación dominicana de familias con personas desaparecidas que están organizados a través de una joven profesional, apellido Abreu, que las familias que tienen personas desaparecidas puedan participar del mismo proceso. El protocolo, Ventura, hay que cambiarlo. Hay un protocolo, por ejemplo, que una persona no se puede declarar desaparecida hasta creo que 72 horas, ¿verdad?
Pero si un niño desaparece hoy, como desapareció, en otro país, un niño desapareció, tú no puedes esperar 72 horas porque es un niño o una niña. Una persona tiene que haber excepciones. envejeciente no puede esperar 72 horas. Es un envejeciente. Si es un envejeciente, además, con alguna condición que de tiene salud que ver mental, su pastilla y su cosa. tiene que activarse el mismo día que se establece la denuncia. Porque estaría atentando contra la vida de ese Porque pone en desaparecido. riesgo la vida de esa persona. Hay una niña que fue violada, raptada, violada y desaparecida, que hay una sentencia en firme para el famoso criminal apodado El Panadero, que fue raptada No, pero sí, por ahí, por la zona oriental, que se duró demasiado tiempo. Se perdió demasiado tiempo en su búsqueda. Entonces, aunque él la haya sacado muerta, suponiendo que es lo más probable, parece que la sacó pero él la muerta. desapareció. Pero él la desapareció. Pero, la el muchacha cuerpo. de la zona franca de las Américas, Paola que es Santana. un amigo, que es un conocido, compañero de la la violó, la mató y la metió en una alcantarilla. Sí. La desapareció. Aquí hay un caso en Santiago, Ventura, apellido Languasco. Languasco, ese es el caso, sí. Que fue desaparecida por un dominicano que residía en España, creo que Eso era. ha sido un lío hacer que ese hombre cumpla esa sentencia. Sí. Entonces, yo creo, Ventura, que es muy oportuno este espacio que tú has seleccionado para que se abra un espacio de debate. La República Dominicana no puede seguir con el tema en el aire. No hay que saber también a nivel penal, o sea... el Código Penal está pendiente todavía. Sí, o sea, porque con el cúmulo de pena para desaparecer una gente se violan varios artículos del Código La Penal. tortura, el secuestro. Claro, que harían que se aumente la pena. Que se aumente la pena a un máximo de lo que establece nuestra Constitución, que creo que no puede pasar de 60 años. Pero la que sea que se pueda aplicar. Con 60 años algo es algo. Pero bueno, aquí hay un dominicano sentenciado a 40 años, un solo. El que le pegó fuego al metro. Que le aplicaron la ley de terrorismo. Ahora, esta situación ha ido en aumento. Hoy el mapa, la compañera Ivonne Ferreira hizo un interesante reportaje que se llama La epidemia silente. La compañera Ivonne Ferreira hizo un despliegue de investigación sobre estos temas y se llama La epidemia silente, los desaparecidos. Y dentro de las cifras, increíblemente, mapeó dónde están la mayor cantidad de desaparecidos. ¿Y dónde están? Santiago tiene a la cifra última de los últimos 2, 3 años, 4 años, algo así, 1.705 desaparecidos. Ahora tú dices... ¿En qué periodo de tiempo? En un rango igual al que te da el Gran Santo Domingo. Entonces, Santiago, con una población menor, porque el Gran Santo Domingo tenemos más de 2 millones de habitantes, casi 3. Y aquí entre el Distrito Nacional y la zona de el Gran Santo Domingo tiene 700 y pico. Es decir, que Santiago le lleva 1.000 desaparecidos casi en promedio, con una población menor aquí. ¿Qué pasa en Santiago que hay tantos desaparecidos? No se sabe. No se sabe, digamos, porque no tenemos la data, la expertise. Entonces, fuera de ahí, en otros puntos, por ejemplo, en Elías Piña, 37, 35 creo, y en otros puntos del país. Y hay otros puntos del país donde no se registran desaparecidos. No quiere decir que no hayan desaparecido, sino que no han sido registrados en otros puntos del país, entre lo que está San Pedro de Macorís y otros puntos del país. Entonces, yo creo que al presidente de la República y a nuestros legisladores hay que hacerle el llamado de atención siguiente. El presidente dijo recientemente como que no es cierto, creo que vi en una declaración periodística, de que como que no era cierto que los desaparecidos iban en aumento, pero la verdad es que sí van en aumento, aumentos inusitados. Recuerda que hubo un joven, hay una serie, Hanner, ¿era que se llama? Una serie de un hombre, es una serie norteamericana, creo, que era un tipo con psicopatías, que invitaba a hombres homosexuales a su casa, y después que tenía los fetiches, las cuestiones, los mataba, los picaba, los descuartizaba, creo. Y aquí hubo un caso, también por ahí, por los kilómetros, como se llama, de la autopista Sánchez,
que una relación homosexual salió de control y uno mató al otro, lo desmembró pieza por pieza, Ventura, y lo puso en tanque. Y eso fueron días y días y días de angustia hasta que los vecinos alertaron por el mal olor. Y hubo el caso también de un cura que tenía un muchacho que tenía relaciones con él, el muchacho se salió de control el tema. Lo amenazó con delatar la relación. Lo mató a martillazo. Lo mató y lo picó también. Sí, ese está cumpliendo condena. Ese está cumpliendo condena. En fin, yo creo, Ventura, que es un momento propicio para que nuestro país finalmente tome una decisión de manera orgánica, de manera institucional y ayudar, además también, ayudar a resolver este problema lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Además también. Sí, pero también la sociedad tiene que hacer algunas cosas. Aparte de esa formalidad que tú le quieres dar a nivel legislativo, a nivel de ley. Porque la sociedad se sensibiliza cuando desaparece alguien, pero lo olvida muy rápido. Cuando no es el suyo. Cuando no es suyo. Pero de ellos nada más una familia, todo lo demás lo olvidan. Entonces, no se han creado grupos de apoyo. Porque aquí hay un paquete de gente que usa las redes y el WhatsApp para hablar plepla. Se juntan 5 gente para hablar plepla y hacen de que grupo de WhatsApp. Por eso yo vivo borrando toda la vaina. Y te meten a los grupos de WhatsApp y que para hablar plepla. Pero en este tipo de cosas, si la sociedad se integrara y cruzara información y mantuviera en este caso, porque lo que más atenta contra los desaparecidos es el olvido. Claro. Cuando se olvidó ya ahí mismo ya se enterró el caso. Entonces lo que hay que tratar es de mantener vivo a los desaparecidos. Ahí viene. Mi propuesta, qué bueno que me lo recordaste, que está depositada en el Defensor del Pueblo, y quiero aprovechar este podcast, este programa, para hacer un llamado a mi amigo Pablo Ulloa, un hombre muy sensible, que dentro de mi propuesta, Ventura, yo sometí la idea de que se declare el Día Nacional. Hay un Día Internacional que nosotros también lo asumimos, pero que se declare el Día Nacional de las personas desaparecidas y que sea la fecha en que desapareció Narciso González, porque es nuestro más emblemático desaparecido, no el más importante, todos. Ahora, emblemáticamente, socialmente, llama la atención. Primero que sea ese día, y esa fue una de las cosas que me dijeron, bueno, como es un tema político, podría dar dificultades para aprobarlo en el Congreso como una ley, porque ahí entraría el componente político y los reformistas seguros se iban a oponer a esa parte. Entonces, ¿por qué yo ponía ese día? Bueno, porque es un desaparecido emblemático, y segundo, dentro de mi propuesta está que cada Día Nacional de la Persona Desaparecida se hagan entonces movilizaciones públicas, que es a lo que tú te estás refiriendo. Que se hagan movilizaciones públicas frente al poder congresual, frente a la Procuraduría, en las esquinas, que se saquen la pancarta de todos los desaparecidos, cada familia que lleve su pancarta de su desaparecido, y se movilice los medios de comunicación y se movilicen las redes sociales y se hagan las exigencias al gobierno de turno que esté. Mientras haya un desaparecido inexplicado, porque un desaparecido puede tener luego una explicación jurídica, material, y ya eso pasa a otro plano. ¿Verdad que sí? Sí, pero lo peor es el limbo. El limbo jurídico. Entonces, dentro de tu preocupación, Ventura, nosotros la tomamos en cuenta y la pusimos que debe a celebrarse encuentros, y las familias deben hacer encuentros anuales para dar seguimiento a su persona desaparecida y hacerlo correcto. Y además tener un especialista, aunque ya cuando yo redacté eso, la inteligencia artificial no estaba avanzada todavía, y ahora uno decía que debe haber un especialista que proyecte cómo sería una persona que desapareció en el 2015 con 16 años, cómo está ahora 10 años después, cómo estaría físicamente. Un niño de 7, 8 años, Jordani, que se desapareció con 3, 4 años recientemente, 3 años, más el niño de Barahona con 4 años y desapareció. ¿Cómo estaría ahora si tuviera 8 años? ¿Cómo estaría ahora si tuviera 15? Debemos hacer proyección, porque no podemos buscar un niño de 4 años en 10 años más para adelante. Sí, porque por ejemplo, Jordani se lo llevó de que
dentro de tantas historias. Pero vamos a darle esencia a esa. Se lo llevó una mujer de Puerto Plata. Bueno, se lo metió por una loma, una vaina ya. Ahí lo empieza a criar como de ella. Cuando tú haces una proyección, ¿cómo estaría dentro de 15 años, 10 años. Pero ya está haciendo vida pública? Entonces Él puede estar en una escuela ya, sin saber su real historia. Claro, y creyendo que es su mamá porque se le va olvidando lo otro. Sí, se va imponiendo un pensamiento sobre otro. Bueno, el tema es que yo creo que llegó el momento de tomar decisiones de manera específica. La voluntad política. No, que a esto se le ponga atención, señor. Se le ponga atención. Esto no hace ganar elecciones, pero realmente usted se va a sentir mejor si usted crea las condiciones para que los desaparecidos no sean olvidados, o para que se encuentren, o para que se haga justicia con ellos. Es así. Quiero hacer este llamado a nuestro amigo Pablo Ulloa. Pablo, que la propuesta que llevamos a tu despacho, que también llevamos a la viuda de Narciso González, nos reunimos con tus especialistas técnicos legislativos, nos reunimos contigo en un par de ocasiones, quedamos con el pendiente, no dejemos que ese proyecto muera. Tú tienes el liderazgo y tienes la valía social bien ganada por tu tremendo ejercicio como defensor del pueblo. Tienes el deber moral de no dejar que se quede engavetado la iniciativa que te llevamos a tu despacho. Bueno, Graimer, gracias por venir. Este no será un programa viral, pero será un programa muy interesante que le va a aportar mucho a la sociedad. Y gracias a usted por hacernos caso y por estar ahí.